Hola, 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 ¿estamos? Hola, Marce. Bueno, como cada miércoles aquí por el streaming, hacemos Homo Technicus, la columna, hagamos, dijo el mosquito. Homo Technicus, la columna del licenciado Marcelo Carrascal. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, y hacemos, porque ustedes ponen su parte y yo pongo la mía. Sí, Cada es parte verdad, es el verdad. espacio está, así que bueno, en comunidad siempre es mejor. Claro, yo más que la caripela y mi gracia, no. Sí, más o menos, ya tenemos unas caripelas de todo. Así que bueno, Marce, nos habíamos quedado, me olvidé mis apuntes, pero me los acuerdo, y traje para escribir. La traición del papel, segunda parte. El papel. Todavía no llegamos a por qué el papel No. nos traiciona, pero bueno, lo que sí vimos un poquitito repasando lo de la semana pasada era que los datos no tenían mucho que ver con la información, sino que eran una parte, ¿no? Sí. De la información, una parte constitutiva, y que lo que importaba era el conjunto de datos, que los símbolos sean reconocibles, la suma importancia de las relaciones entre los datos, porque eso era lo que empezaba a definir el contexto, ¿sí? Que los datos sean reconocibles, que deben ser completos y que deben ser íntegros, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, se me ocurría, como para cerrar un poquitito el tema, es decir, supongamos que yo digo Ana y María. Sí. Esos son datos. Sí. Son dos palabras, son reconocibles, son símbolos, ¿no es cierto? Tienen un cierto significado, podemos deducir que son nombres. Sin embargo, fíjense a ver cómo empieza a esbozarse la información cuando yo empiezo a trabajar con relaciones. Sí. Por ejemplo, Ana y María. Sí. Ana es hija de María. Sí. Y automáticamente, fíjense cómo el contexto cambió, cómo se unieron y empezó ¿sí? A generar, y si yo pongo, en este caso la relación no es unidireccional. Sí. Ana es hija de María y no es lo mismo que María sea hija de Ana. No. ¿Sí? En cambio, si yo pongo Ana y María y pongo una relación de son amigas, sí. Es una relación bidireccional. No importa la dirección de la relación. Entonces, fíjense la importancia de las relaciones y cómo las relaciones empiezan a formar el contexto. Y si quisiéramos hablar de la familia de Ana y María, bueno, tendríamos que agregar más datos, más relaciones, y así es como vamos empezando a generar información. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso la suma importancia de las relaciones y del tema del contexto. Dos datos con distintas relaciones, sí. Dan nacimiento a distintas tipos de información. ¿Sí? Okay. Entonces, como para resumir un poquitito lo que veníamos viendo. Y como siempre, yo empiezo la columna con alguna pregunta que cuestione, digamos, sí. Un poquitito el conocimiento. Entonces yo les había dicho que la pregunta de hoy iba a ser un poco rara, y la pregunta es para ustedes, ¿no? No traten de hacer una definición científica, ni de ir a buscar a la RAE, no, lo que les salga. Entonces la pregunta de hoy es, ¿qué es la realidad? La percepción del aquí y ahora. La percepción del aquí y ahora. De cada uno. Para mí, yo tengo una percepción, sí, X. Claro. Yo tengo una definición. Es mi realidad, como dicen. Es mi realidad. Bien. Entonces está bueno. En realidad, la realidad tiene que ver con la existencia de objetos, de cosas, de hechos, de eventos, circunstancias que son percibidos o detectados de dos formas. Sí. O por nuestros sentidos o por instrumentos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el termómetro es un instrumento que me permite saber la temperatura, porque naturalmente mis sentidos no pueden percibir la temperatura. Pueden percibir que hace calor o que hace frío, pero si yo quiero saber la temperatura actual, voy a necesitar un instrumento. Sí. ¿No?
Entonces, esto que ustedes plantean es crucial, porque la realidad es la percepción o la detección de hechos, de cosas, eventos, y va a depender mucho de qué, de nuestros sentidos y de nuestros instrumentos, de las herramientas con las que contemos para definir, para construir nuestra realidad. Y esto que dijeron, mi realidad no es la misma que la tuya, es crucial. No compartimos realidades. No, Sí. no tiene que ver con la propia historia, digo. ¿Qué contexto le doy yo a una cierta situación? Por lo que yo he vivido o por lo que yo conozco que eso es o no. Exactamente. Pero, en definitiva, lo que vamos a tratar de reducir es esto. A ver. Es lo que podemos percibir o podemos detectar a través de nuestros sentidos y a través de instrumentos. Sí. Yo no puedo, si detrás mío hay una ventana y yo no la veo, Sí. no puedo decir que no existe. Claro. ¿Sí? Solo hace falta que yo cambie la dirección de mi vista Sí. para darme cuenta, para que esa ventana aparezca en mi realidad. Sí. ¿Sí? Por eso tenemos todas estas peleas y cuestiones de diferencias de percepciones, porque tu realidad no es la mía. Claro. Sí, no me digas nada nuevo. Sí. Bien. Entonces, lo importante es que cada uno de nosotros, dependiendo de la agudeza de nuestros sentidos, la disponibilidad de nuestros sentidos, porque si soy ciego, soy sordo, o tengo anostalmia, o no me falta gusto, o me falta el tacto, mi realidad no va a ser la misma que la del resto, y también va a depender de los instrumentos con los que cuente, ¿sí? Entonces la realidad es cambiante y es depende, digamos, de nuestras percepciones. Por lo tanto, no tenemos una realidad compartida, lo cual es una especie de locura, Sí. ¿no? Sí, es decir, hablar. noticias de la realidad. ¿Se acuerdan del noticiero? Realidad 89. Sí. Era mentira ese título. ¿Qué realidad? ¿Sí? Entonces es importante esto. Bueno, tan importante es el tema de la realidad, ¿no? Como percepción, ¿no? Que lo que podemos es hacer esa relación en que si percibimos o si detectamos a través de instrumentos, podemos decir que la realidad se construye a partir de el intercambio de ¿qué? Datos. De información. De información, perdón. Ya necesitamos, ahí ya estamos hablando de información. Entonces, Claro. por eso cuando yo refuerzo el concepto de la era de la información, porque Sí. no tenemos ni siquiera idea de la magnitud que tiene el concepto de información, ¿sí? La realidad es la percepción o la detección de objetos, cosas, hechos o eventos. Sí. Y esa percepción se hace a través de sentidos o instrumentos, entonces es información, es intercambio de información. Si nosotros, por alguna razón, el intercambio de información se interrumpiera, Sí. ¿qué pasaría con la realidad? Se modificaría. Claro, se modifica. Se interrumpe. Sí. Si no hay intercambio de información, Claro, ahí queda estático. no hay realidad. Claro. Es así de simple. ¿Se entiende? Sí. Entonces podemos ir viendo, ¿no? Desde las distintas ciencias, por ejemplo, cómo la realidad es intercambio de información. Por ejemplo, desde el área de la física cuántica, ¿sí? Ustedes saben que el acto de observar una partícula, ¿sí? Lo que hace es, yo la miro, Sí. y la partícula, mirar la que me está transmitiendo. Sí. Información, me está Sí. me está transmitiendo la realidad de esa partícula, Sí. ¿sí? Desde la biología, Ajá. por ejemplo, ¿qué se percibe como realidad? La realidad biológica es el intercambio de información a través de señales químicas. Sí. ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se informa el cuerpo
cómo el cuerpo, el cerebro, sabe que te duele, sabe que te estás quemando. Por una información que el cerebro, claro. Los sensores táctiles del... Sí. Si yo no tuviese tacto, lo más probable es que me incendie, me incinere, porque no me daría cuenta. Entonces, fíjense que si todo intercambio de información se interrumpiese, Sí. nuestra realidad desaparecería. Sí. Entonces, la información construye la realidad. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, sí. ¿se dan cuenta lo loco que es? Claro. Es como, bueno, ahí empezás a entender Matrix. Bueno, sí, básicamente es eso. Entonces, nosotros vivimos pensando que la realidad está hecha de cosas. Sí. Si no lo veo, no lo creo, si no lo toco, no existe. Sí. ¿Sí? Entonces, en realidad, la realidad no son mesas, no son personas, no son árboles, no son edificios, porque yo para que esas cosas sean reales, debo percibirlas. ¿Sí? Entonces, la realidad no son cosas, sino que es intercambio de información. Sí. Cuando hablas con alguien, no intercambias materia, No. ¿no? Cuando lees un libro, no absorbes papel. No, información. Cuando miras un semáforo en rojo, no te impacta el color, te impacta el significado. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es intercambio de información permanente. Sí. De hecho, nosotros que somos más viejitos, y calculo que a los más jóvenes les habrán enseñado cuáles son los estados de la materia. ¿Se acuerdan? Sólido, líquido, gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Ya hace unos añitos se agregó un cuarto estado de la materia, que es el estado de plasma, que tiene que ver con la energía. Y las últimas teorías, ¿sí?, sobre la materia, sobre la física, sobre todo habiéndonos metidos en el área de física cuántica, le agregan un quinto estado de la materia, que es el estado de información. Mira. Bien. La información pasa a ser parte constitutiva de la materia, de lo supuestamente tangible. Vamos a tratar de ahondar un poquitito en ese tema. A ver. Imaginemos un libro. Sí. ¿Sí? Si lo pesamos, Sí. agarro el libro y lo pongo en una balanza, Sí. pongámosle que pesa 300, 400 gramos. Sí. Un libro muy chiquito, porque viste que la gente hoy no aguanta leer libros muy grandes. Y si son con dibujitos, mejor. Menos letra, menos letra. Chiquitas, bien. Entonces pesamos el libro. Sí. Agarramos el libro y lo quemamos. ¿Sí? Sí. Y se convierte en cenizas. Sí. Si nosotros pesamos esas cenizas, más o menos van a pesar lo mismo. Sí. Gramo más, gramo menos, un poquitito menos en general. Pero ¿qué pasó entre el libro y las cenizas? Una reacción física. Sí, pero más allá de esto, el libro, luego de la materia del libro, luego de convertirse en cenizas, Sí. no deja de ser materia, Sí. la misma materia del libro. ¿Se entendió? Yo tengo el libro, lo quemo y Tengo el libro quemado. son átomos de carbono, de lo Claro. que miércoles fuera. Cuando lo quemé, son átomos de carbono hechos cenizas. Sí. ¿Sí? Pero lo que pasó ahí es algo más loco. El libro, en su estado original, decía cosas, Sí. nos informaba. Sí. Pero el libro, en estado de cenizas, ya no dice nada. Ujú. ¿Ok? Ujú. Entonces las cenizas no cuentan historias, no enseñan, no emocionan, no cambian decisiones. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? La materia. No, la información. Se perdió la información. Sí. ¿Sí? Entonces, esa información no era algo mágico,
sino que esa información surgía por cómo estaba organizada la materia. Sí. Si la misma materia la organizo en forma de libro, me va a dar información. Si esa materia la organiza en forma de cenizas, no me va a dar información. Sí. ¿Se entiende? Entonces, por eso se habla que de acuerdo a cómo esté organizada la materia, cómo estén organizados los átomos, ¿sí? Hay información o no hay información. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando la materia se organiza de cierta forma, puede guardar recuerdos, Sí. puede transmitir ideas, Sí. puede influir en lo que hacemos. Sí. En ese punto, esa forma de organización de ese grupito de átomos, de esa materia, pasa a ser información. Si no estuviera organizada de esa manera, la información no estaría. A ver, por ejemplo, si la información puede ser lo mismo que una frase, si yo digo, el gato hizo pis en la caja, ¿no? Y después pongo caja, Caja, pis, pis, gato, hizo. Claro. Exacto. Vos tenés la materia de los átomos de tinta organizados de cierta forma para hacer información, pero si lo organizás de otra manera, o inclusive supongamos que los complejizamos más, Sí. es decir, tengo el gato hizo pis en la caja y yo organizo las letras solamente de eso, Claro. conjunto sin orden. Sí. Sí, 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 sí. Una organización de la materia da información, otra organización de la misma materia Sí. no da información. Entonces, por eso se asocia el tema de la información como un quinto estado de la materia. Bien. De acuerdo a cómo esté organizado, puede darte información o puede no darte información. Sí. Y un ejemplo claro, clásico, son los 4 aminoácidos, ¿sí? Adenina, timina, guanina y citosina, Sí. que de acuerdo a cómo se organicen, van a generar la información del ADN. Sí. No da lo mismo que estén organizados de otra forma. No. ¿Se entiende? Sí, sí, Si sí, yo sí. tengo la timina, adenina, citosina y guanina organizados de otra forma que no sea una macromolécula helicoidal de ácido desoxirribonucleico, Sí. no habría información genética. Claro, y nosotros, claro. hablando de la Sí. mitosis que hablabas en la parte, Sí. no podríamos dividirnos y no nos podríamos replicar. Exacto. ¿Entiende? Entonces, la información es un estado de la materia que depende de cómo esa misma materia esté organizada. Organizada de esta forma da información, organizada de esta otra forma no da información. ¿Sí? Sí. Entonces es como, wow, te explota la cabeza. Entonces, si pensamos así, la realidad cotidiana cambia totalmente de color. Sí. Porque una conversación es intercambio de información, una mirada es intercambio de información, un mensaje de WhatsApp es intercambio de información, una receta médica, una ley, una señal de tránsito, una canción, es decir, todo eso es materia organizada para producir sentido. Sí. Con lo cual vivimos en una red constante de información que nos orienta, que nos limita, que nos habilita y que nos cambia. ¿Sí? La realidad no es un conjunto de cosas, sino es un flujo permanente de información. Lo cual ya a nivel de materia, de organización de la materia, de organización de la vida, nos pone en perspectiva de por qué también estamos hablando de la era de la información. ¿Por qué es tan revolucionaria? ¿Sí? La materia construye el mundo. La información le da sentido. ¿Sí? El mundo en el que vivimos no es solo materia, es un mundo de información en movimiento.
¿Sí? Entonces, fíjense lo poderoso de lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí, claro. Marce, si pensamos en esta información, hablaste de ADN, de la materia. Uh-huh. La materia, átomos de diferentes átomos. Diferentes átomos compuestos de diferentes forman diferentes cosas que a su vez, qué sé yo, no sé, tengo la silla acá enfrente, digo, bueno, esto está hecho de una determinada, de un determinado material, con materia formada por unos determinados átomos que forman esta cosa, pero que está en movimiento, lo sabemos, que a su vez te da una información también. Bueno, sí, es una silla, es un objeto para sentarte. Claro, digo, cuando vos lo percibís, y ahí es donde entra, bueno, vos tenés, supongamos que tenemos un conjunto de átomos organizados en algo que pareciera tener 4 patas, sí, un asientito y un respaldo. Sí. ¿Sí? Ahí es donde ponemos el contexto. Claro. En este contexto, en mi contexto cultural, eso es una silla. Sí. Quizás para una tribu africana, ver eso, 4 palos con una cosa horizontal y una cosa vertical, sí, no significa absolutamente nada. Ajá. Claro. No tengan, porque no necesiten sillas, porque viven en cuclillas. O a lo sumo lo único que podrían decir que es un objeto suspendido en el espacio. O a lo sumo es algo, una cosa, claro, pero esa cosa no implica ningún tipo de información. Entonces lo importante es esto, que pudimos relacionar información con realidad. Claro. Realidad es intercambio de información y la información a su vez es un conjunto de datos relacionados, ¿sí? Relacionados, contextualizados, y los datos y la información se pueden digitalizar. Sí. Por lo tanto, por transitividad, ¿qué puedo digitalizar? La realidad. Claro. Puedo digitalizar la realidad entera. Claro. Y es el concepto básico de Matrix. Claro. Una realidad digitalizada que te enchufan para que tu cerebro y demás lo explican. ¿Qué es la famosa frase? ¿Qué es la realidad? Sino un conjunto de impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Sí, claro, sí, sí. Entonces, es como, ven, bueno, podemos hacer la columna de cine acá también, nos podemos y ver cómo, digamos, veamos cómo la columna de Homo Technicus te explica de Matrix. Pero bueno, lo importante... Es buena. Es buena, es buena. Bien. Entonces lo importante es esto, que la realidad se puede digitalizar. Y entonces, ¿qué pasa? Como la realidad es un concepto muy complejo y muy dependiente de las percepciones de cada uno, sí, para entenderla, ¿sí? Para entenderla, como es extremadamente compleja, usamos simplificaciones, ¿sí? Ajá. Y una simplificación de la realidad tiene un nombre concreto. Una simplificación de la realidad es un modelo. Claro. Tal cual. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Che, vamos a construir una casa. Bueno, primero los planos. Es un modelo. Claro. Sí. Modelo de planta, modelo de corte, modelo eléctrico, modelo de cañerías. Sí. No me pongo a construir la casa a ver cómo sale. Sí. El arquitecto, cuando va a presentar un proyecto en la facultad, los hemos visto cargando maquetas. Sí. ¿La maqueta qué es? Un modelo simplificada de la realidad que va a ser el edificio, sí, posteriormente. Entonces, nosotros usamos los modelos como una simplificación de la realidad para poder comprenderla. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros modelamos, ¿qué es un modelo? Un conjunto de partes, sí,
que tienen relaciones entre ellas, Que están ordenadas de una manera. Con un techo, Claro. ¿sí? Están relacionados. El techo va arriba de las paredes. Sí. Una puerta va en una pared. Una ventana va en una pared. Sí. ¿Se entiende? Entonces los modelos son cosas, ¿sí? Partes que interactúan, ¿sí? Y al hablar de partes que interactúan, que intercambian información, Sí. porque las casas también intercambian información. ¿Cómo? Sí. Cuando vos armás una casa, hay vigas y columnas. Sí. ¿Cuál es la función de las vigas y columnas? Y una es sostener el techo, otra sostener las paredes. Las fuerzas, Claro. ¿sí? A través de las vigas y columnas se distribuyen, permitiendo que la casa Sea se estable. mantenga No sé. en pie. Sí. No es más ni nada menos que es información de fuerzas. Claro. Che, vos, fuerza, ¿sí? De gravedad, anda por acá y anda por acá y conectate con el suelo para que la cosa no se caiga. Ujú. ¿Te parecen cosas que ni se nos imaginan, pero una estructura arquitectónica también es intercambio de información? Y cuando hablamos de partes, hablamos de interacción, hablamos de intercambio de información, hablamos de sistema. Claro. Claro. Cuando hablamos de sistemas digitales de información, ¿qué es lo que estamos haciendo? Modelando la realidad a través de sistemas digitales. Entonces, cuando yo antes iba al banco y me pedían hacer una boleta de depósito, Sí. nosotros íbamos, agarrábamos el papel, agarrábamos una virome, escribíamos, ¿sí? Hoy, ¿qué hacemos? Vamos al home banking, hacemos un clic y digitalmente esa boleta de depósito o esa transferencia Sí. lo que hace es, lo que vemos en la imagen es digital, son Sí. ceros y unos representando el formulario. Sí. Los datos que ponemos, nuestro nombre, nuestro número de documento, nuestro email y todas esas huevadas que nos hacen pedir cada vez que tenemos que hacer eso en vez de guardarlas, Sí. es información digital. Sí. ¿Sí? La transferencia en sí mismo son ceros y unos que dicen, de esta cuenta que tiene esta plata, que es un conjunto de ceros y unos, yo la transfiero a esta cuenta, que es un conjunto de ceros y unos, en este banco, que es un conjunto de ceros y unos, por este monto, que es un conjunto de ceros y unos. En diferentes secuencias, los ceros y los unos, claro. Es decir, cada Sí. una va a tener su identidad. Sí. Entonces, digo, como cerrando el concepto, la realidad está representada o puede representarse a través de modelos digitales de información, ¿sí? Por eso, lo que nosotros tenemos que hacer, y esta es también la era de la información, nosotros estamos escuchando constantemente el concepto en todos lados. Transformación digital, transformación digital, transformación digital, ¿sí? ¿Qué significa transformación digital? Tratar de la mayor cantidad de objetos de la realidad, tratar de modelarlos digitalmente. Sí. Entonces yo dejo de intercambiar cosas físicas, cosas materiales, por cosas digitales. ¿Sí? Entonces, yo puedo representar una cuenta bancaria digitalmente, puedo representar un billete de 10.000 pesos digitalmente, con 10.000 pesos en ceros y unos que están en una cuenta. ¿Sí? Entonces, el proceso de transformación digital lo que nos está diciendo es, tratemos por la potencia de la digitalización, porque nos quita la dependencia de las cosas. Ya no tengo que ir al banco a buscar la boleta de depósito. Me quedo en mi casa y me conecto, sentadito, contento, a una aplicación digital, a mi cuenta digital, a mis 10.000 pesos digitales para mandárselos a la cuenta digital, a la persona digital, Julia o Juan.
Sí. Juan. Bueno, entonces la transformación de los procesos manuales, ¿sí? O la digitalización o la transformación digital tiene que ver con esta transformación. Sí. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero por ahí tengo ahí para seguir. ¿Sabes, Marce, que mientras yo te escuchaba toda esta explicación científica de cómo se organizan los sistemas, los datos, la información, no puedo no dejar de establecer un paralelismo y entender un poquito más la fuerza de los medios de comunicación que manejan los datos y transforman realidades. La realidad que es la interpretación general que hacen todos sobre una misma información ordenada de una manera. Ahí está la manipulación. Exactamente. Como ya dijimos, iba a decir la clase, acostumbrado a la facultad. Como ya dijimos en la columna, en la edición anterior, el mismo conjunto de datos puede ser usado para decir que es blanco y es negro. Claro. Y eso lo vimos hoy a nivel gubernamental. Sí. Vos ves que la reforma laboral es maravillosa y con la misma reforma laboral es un bodrio, dependiendo quién la contextualice, cómo se conecte con las realidades de otros. Entonces, ahí vamos a tener después una edición especial sobre la desinformación, que es una de las pandemias más importantes de nuestra era, porque no todo es maravilloso. ¿Sí? En la era de la industrialización, fantástico, todo se hacía más rápido, pero fue la mayor época de contaminación, digamos, a nivel mundial, ¿no? Sí. Entonces, cada era, cada tecnología tiene sus avances, pero también tiene sus inconvenientes. Claro. ¿Sí? Entonces, me parece fantástico el comentario. Entonces, bueno, como yo por eso vuelvo a repetir, porque ya me pasé como 10 minutos. No, sí. 5 más. Porque me entré tarde a la columna. No pasa nada. Ustedes no respetan los tiempos. Y yo soy una persona muy ocupada. Entonces, bueno. Entonces hablamos de la transformación digital, que hoy está en boga y que todo el mundo infla con la transformación digital. Estamos haciendo la transformación digital del banco. Estamos haciendo la transformación digital en salud. Transformar es hacer que algo o alguien cambie de aspecto. ¿Sí? Eso es transformar. Sí. Transformar. Cambiar de forma. Claro. Pero para la transformación hay una debilidad. ¿Sí? La palabra transformar que dice, maravilloso, estoy retransformado. Transformé esto. Es una palabra poderosa, es interesante, ¿sí? Hacer que algo o alguien cambie de aspecto, pero la transformación tiene una debilidad, que es hacer que algo cambie o sea distinto, pero sin alterar sus características esenciales. Okay. Yo puedo generar una transformación. Marcelo puede transformarse y ser más gordo o más flaco. Me transformé. Sí. Pero no dejo de ser Marcelo. Claro. Sí. ¿Se entiende? Entonces la transformación exige que aquella cosa que vaya a ser transformada no pierda sus características esenciales, porque si pierde sus características esenciales es otra cosa. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces, la transformación digital no es algo tan poderoso como nosotros pensamos. ¿Sí? Porque yo transformo la boleta de depósito en una boleta digital. Sí. Pero yo no puedo cambiar el concepto de boleta de depósito. Y eso me ancla. ¿Ok? Yo si digitalizo las boletas de depósito, tengo que digitalmente escribir una boleta de depósito. Entonces hay un concepto que es mucho más poderoso que la transformación. ¿Sí? Y es la reinvención. La transformación nos ancla de alguna manera al pasado. Sí, transformo, pero el pasado queda anclado. No puedo cambiar, no puedo cambiar las cuestiones esenciales. Claro. En cambio, la reinvención
transformación es algo totalmente libre. Es un proceso de transformación radical, ¿sí? Es cambiar algo dándole un nuevo propósito, una nueva función e incluso cambiar sus fundamentos, ¿sí? Entonces, la transformación digital siempre me mantiene anclado al pasado y esa ancla me limita. En cambio, si yo reinvento, puedo radicalmente empezar desde cero, desde algo nuevo. Por ejemplo, una biblioteca que está en una dirección a internet. Sí. Eso vamos a tomar el ejemplo después de cómo radicalmente puede cambiar las cosas. Claro. ¿Sí? Lo vamos a retomar la el emisión. miércoles. Entonces, digo, si transformar es poderoso, pero reinventar es poderoso, ¿qué es lo primero que se les ocurre que tenemos que reinventar? ¿Cómo organizar la información? Uh-huh. Para no hacerla más larga, lo primero que tenemos que reinventar es nuestra forma de pensar. Claro. Y les voy a dejar la frase final. Menos. Lo primero que tenemos que reinventar es nuestra forma de pensar, porque no pensamos como creemos que pensamos. Tal cual. Y les dejo entrecomillada esa frase: no pensamos como creemos que pensamos, y se convierte en la continuación de la emisión que viene. ¿Les parece? Sí. Excelente. No pensamos lo que creemos que pensamos. Sí. No pensamos como creemos pensar. ¿Cómo? Yo estoy seguro. Vamos a ponerlo en contexto. No. Es más, cada vez que datos del tiempo en la ciudad, no son datos. No, o sí. Hoy iba a escribir por el chat. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Claro. Ni siquiera, porque la información debe ser concreta. Sí. Son datos del Servicio Meteorológico Nacional y predicciones. La información no se basa en predicciones. Nosotros en la definición de información no incluimos la palabra predicción. No. ¿Sí? La predicción es un concepto estadístico. Y la matemática de la estadística es totalmente diferente a la matemática concreta. Sí. Yo para la estadística, si hay 2 pollos y Juan se comió los 2, para la estadística yo me comí 1. Si hay 2, Juan y Marcelo, y hay 2 pollos, y Juan se comió 2 pollos, estadísticamente Juan comió 1 y Marcelo 1. Claro. ¿Se entiende? Sí. También hay que poner, y ahí estamos contextualizando. Sí. 1 más 1 es siempre 2. No sé. Depende qué contexto. Claro. Vos sabés en qué condiciones nos dejás, ¿no? ¿Pensando o en estado catatónico? Un poco y un En poco. ese orden. Quedás... En ese orden. No, en serio, que ahora cada vez que decís una cosa, te pones a pensar qué decís cuando decís lo que decís. Bien. Y empezar a pensar un poco qué voy a decir. Claro. ¿Es completo? ¿Es una información completa? ¿Es información lo que te voy a decir o son meros datos y que después el otro interprete como quiere? Es una cuestión de teléfono descompuesto. Sí. Y además tenemos que ver, primero, cuando yo emito, ¿qué estoy emitiendo? ¿Estoy emitiendo información real? Tengo que pensar. ¿Estoy dando los datos? ¿Estoy dando sus relaciones? ¿Estoy dando el contexto? ¿Estoy asegurándome que sean reconocibles y que sean íntegros? Si no está todo, prefiero callar, lo cual hace que el 99.9 de las cosas no las tengamos que decir. ¿Sí? Sí. Entonces, eso primero. Y segundo es, yo puedo haber emitido toda la información para compartir mi realidad con el otro,
pero el otro puede haberla percibido distinto, claro. Está llamando de información. Entonces, las leyes de la comunicación, ¿sí? Que se acuerdan, mensaje, emisor, receptor, son bastante más complejas de lo que pensamos. Pero si yo te dije, y yo qué sé si vos lo pusiste en el mismo contexto, si tenés el mismo background, si tenés la misma historia, si comprendiste lo mismo que yo con la palabra que te estoy diciendo. Entonces, la comunicación es un arte excesivamente complejo, muy complejo, ¿sí? Tan complejo que existen las ciencias de la comunicación, en conjunto con las ciencias de la información, y por el otro lado está la otra cuestión, ¿cómo percibe? ¿Cuál es la realidad que está recibiendo de mi realidad? También va a estar recortada. Entonces nos da pie a que mejor nos callamos la boca. Mejor hagamos gesto y que cada uno tenga su realidad con ese gesto. Exactamente. Qué bueno, Marce. Les dejo esa cosita para... Dale. Pensamos como pensamos pensar. Está buenísimo. Le mandamos un beso a Emi que está ahí poniendo algunos aplausos. Claro, yo no veo el chat, así que... No ves el chat. ¿No? Después les contesto. Bueno, te mandamos un abrazo, Marce. Gracias por esta columna. Y bueno, el miércoles te esperamos. Bueno, un súper abrazo y por supuesto gracias por el espacio. Buenísimo. Te mando un abrazo, Marce. Bueno, mamá, qué temita, ¿eh? Ay, estoy cámara 1, cámara 2, cámara 1, cámara 2. Estoy... con esto que nos dejó, no pensamos como creemos que pensamos. En absoluto. La forma de pensar que tenemos. Bueno, 11 de la mañana, 49 minutos. En 11 tengo que estar en otro lugar. ¿Se habrá creado la cabina de teletransportación? No lo sé. Ojalá que sí. Necesito un portal. ¿De qué tamaño? Que entre yo me alcanza. Puedo hacerme más chiquita. Soy bastante flexible, aunque no lo creas. ¿Vos decís? Sí. Bueno. Nos reencontramos mañana en versión web por aquí. Nos faltó hablar de la mitosis. Tenemos una editorial. Capaz que arranquemos con eso. No lo sé. Como todo tiene que ver con todo, dijo un gran locutor en El Deporte y el Hombre. A nadie le interesa. Hasta mañana. Gracias, Juan. Gracias, Marce. Gracias, Celi. Gracias, Patri. Gracias a todos los que acompañaron. Geno, Rigui, Emi, y alguien más por ahí. Corazones sobre ruedas. Ya te voy a agarrar, Damián. Gracias y hasta mañana. Chao. Ya son las 12, el programa terminó. El oro y el moro se despide. Con Juan y Julia, qué dupla genial. La mañana juntos pasó fenomenal. En la web, YouTube, si quieres revivir el oro y el moro, siempre vas a volver a vivir. En la séptima radio, siempre a full, el oro